¿Qué juras haber visto, pero no tienes pruebas? Parte 7. Mi papá fue a regar en la madrugada y vio una cabeza volando en medio de la milpa. Mi hermana vio un hombre con armadura sin cabeza en caballo, a orillas de un río. Cuando lo vio, sangraba por la nariz. Vi árboles moviéndose por sí solos. Van 2 veces que estando en el baño, escucho 2 personas hablando en el patio. Salgo y los únicos que están ahí son mis gatos. En un torneo de fútbol vimos con mi mamá y más vecinos que a la luna le daba como un eclipse, pero eran como rayas finas, como una tele vieja, que no le agarra bien la señal. Esto les va a sorprender. Una vez de niña estaba en una alberca. De la nada apareció un ser diminuto, era gris. Tenía alas como de murciélago pegadas a sus diminutas manos, cuerpo humanoide, antenas y unos ojos negros grandes. Todo el mundo empezó a gritar y a decir ¿qué es eso? Lo señalaban y gritaban. Yo estaba en el chapoteadero. Recuerdo que se acercó a mi cara y yo solo me hice para atrás y de ahí salí corriendo. Hasta el día de hoy me pregunto qué era eso. Eran las 3 de la mañana y me asomé por la ventana de mi casa. Juro que miré algo así como duendes caminando tomados de la mano. Eran todos blancos. No parecían duendes, era algo así más como niños. Todos de color blanco. Miraba cómo los perros ladraban. Pero lo curioso es cuando se acercaron a uno de estos perros, este comenzó a llorar mucho. No fue una experiencia mía, pero según mi mamá y mis tíos, cuando eran niños, dicen que más o menos por la tarde se quedaron solos con los perros y demás animales. Y me siguen asegurando hasta el día de hoy que estaban viendo el cielo y pasó un dragón. Que lo vieron, era de muchos colores. Un día fuimos a la parcela con mi pareja a las 2 de la mañana, y en medio de la calle había una cabeza con alas, y los perros empezaron a aullar. Después de cenar salí al patio de mi casa, y de ahí irme a mi cuarto. En ello subo la mirada y vi a un dragón gigante, volando, agitando alas extensas, pasaba encima de mi casa. Pero solo iba pasando, no me vio ni se detuvo, solo volaba hacia arriba en línea recta. Naturalmente regresé de inmediato con mi familia, aunque no les dije nada. Después regresé, me quedé mirando al cielo, tratando de reconocer qué era eso que estuvo como 5 o 8 segundos volando. Estaba en la casa de mi abuela, yo dormía en un cuarto que era muy grande. Había una ventana que daba al río. La ventana no tenía tapadera más que un trapo con el que el viento se levantaba. Esta ventana daba vista al río, lo cual daba un poco de miedo. Una noche a lo lejos pude observar cómo una mujer, con ropa de pana, estaba ahí lavando. Pero me acordé que no podía lavar ya que eran como la 1 o 2 de la mañana. Quedé paralizado un buen rato y sudando frío. Luego que salí de una especie de parálisis, corrí hacia donde estaban mis abuelos para contarles. Mi abuelo se asomó por la ventana para ver que no hubiera nada. Me llevaron a dormir con ellos esa noche. Al día siguiente les conté detalladamente lo que había visto. Y evidentemente mi abuela no me creyó. En el 2015 trabajaba como técnico de redes. Fuimos a limpiar unas cámaras a una bodega a las afueras de Aguascalientes. Literal, salías de la bodega y estabas en medio de la nada. Era una bodega enorme, donde en la noche solo trabajaban 3 personas y el guardia en la recepción. Esa noche el guardia nos enseñó una grabación directa del DVR. En la grabación se veía a los 3 chicos de la bodega descansando y al lado de ellos se lograban ver 2 o 3 sombras, apenas perceptibles. No es la gran cosa, pero es algo que me impresionó. Y no podía ser editado ya que lo vimos directamente del DVR. Cuando tenía 10 años nos invitaron unos 15 años. Era fiesta de mi primo y él vivía en un callejón. Ya era de noche y me dieron ganas de ir al baño, así que salí al patio. Cuando miré hacia arriba vi claramente 3 cabras del tamaño de unos 30 centímetros de largo. Iban flotando y agarradas de sus pezuñas en forma de círculo. Quedé paralizado. Vi cómo pasaban de techo en techo hasta que una de esas cabritas se soltó del círculo y cayó en el patio de mi vecino. En esa casa había mucha vegetación y maleza, y en ese momento volví en sí y empecé a llorar. Los invitados me auxiliaron, les conté, evidentemente no me creyeron. Cuando tenía 14 años, mi abuelita me mandó cerrar las puertas del comedor y de la cocina, ya que ella no podía caminar porque estaba mal de su pierna. Justo iba a cerrar la puerta de la cocina, cuando vi a alguien con un traje negro, camisa blanca y corbata roja que venía corriendo hacia la puerta. Yo la cerré de golpe y salí corriendo. Después de 2 meses escuché hablar a mis padres sobre ese hombre. Mis primos y yo fuimos lejos de la casa de mi abuela, como a las 2 o 3 de la madrugada, a unas milpas. Íbamos contando historias de miedo, de lo que nos pasaba
De repente a lo lejos de la milpa escuchamos como si alguien mascara algo, pero eran sonidos de mandíbula tocando bastante fuerte. Cuando nos fuimos, primero vimos una bola de fuego pasar por el cielo. Todos corrimos lo más rápido hacia la casa de mi abuela, pero antes de llegar vimos algo que nos heló la sangre. Era una cabeza volando muy rápido, haciendo los ruidos de su mandíbula. Cuando tenía 8 años estábamos de vacaciones, muy afuera de la ciudad. Las personas de ahí decían que el duende aparecía de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Mi primo y yo salimos al baño una noche. No sé qué horas eran, seguramente era antes de la medianoche. Salí con mi primo y sentimos miedo, así que fuimos por una linterna. Y hacia donde alumbramos, literalmente vimos una persona enanita con piel gruesa. Mi primo y yo nos asustamos mucho. Les contamos a nuestros padres, pero ellos no nos creyeron. Cuando éramos niños, mis vecinos y yo íbamos de pie a la escuela. Éramos del turno de la mañana y hacía frío con neblina. Al pasar por un puente vimos un enorme caballo blanco flotando sobre el agua. Todos nos quedamos en shock, porque era imposible que este fuera por el aire así flotando. Nadie nos creyó. Han pasado 11 años. Una vez estuve en una fiesta en casa de mi primo. Recuerdo haber estado un poco borracho. Me alistaba para irme y al abrir la puerta vi a mi tío entrar. Me tocó la mano y me abrazó. Me dijo: vete con cuidado, hijo. Yo me despedí de él normal, pero lo más raro fue que cuando tomé conciencia recordé que él ya había fallecido hace 4 años. Le conté a la familia, pero nadie me creyó. Estaba de vacaciones en la casa de mis abuelos y uno de mis tíos vivía cerca de ahí. Ese día fui a su casa, jugué con mi primo y vimos películas. Ya era tarde y después dije que me tenía que regresar a casa de mi abuela a dormir. Cuando estaba camino a la casa de mi abuela, alcé la cabeza y vi una mujer con una bata blanca peinando su cabello. Una vez durmiendo me desperté de repente como a las 2 o 3 de la mañana y al abrir los ojos vi como una mano completamente oscura estaba al lado de mi cara. Después fue bajando lentamente hacia mi cama. Después empecé a escuchar gruñidos debajo de esta. Y después de 5 minutos ya no escuché nada. Cuando tenía 11 años estaba fuera en un parque con muchos niños. Y en eso vi un pájaro muy grande con un pico muy largo. No tenía pelo, volaba muy lento y se paraba en los postes. Todos los niños lo vimos. Vi una bicicleta que pasó al frente de mi casa y nadie la iba manejando. Yo a los 8 años estaba en mi casa, eran como la 1 o 2 de la mañana. Estaba viendo unos videos en mi tele. De repente giré mi cabeza hacia la izquierda y vi una cabeza debajo de mi sillón que se ocultó rápidamente. Yo corrí y le conté a mi hermano que fue a ver y no había nada. Una vez estaba en mi casa viendo la tele. Mis papás tuvieron que salir y me avisaron que iban a volver más al rato. Yo me quedé viendo la tele acostado y de la nada me tocaron la ventana del balcón 3 veces. Yo estaba en lo más alto de un cerro, como a las 6:30. La luz del sol ya no estaba reflejando, y había un corral de cerdos atrás del cerro. De repente volteé a ver el corral de cerdos y vi como una especie de cerdo con cuerpo humano. Los dos nos miramos por unos segundos, después reaccioné y bajé de ahí lo más rápido posible. Trabajo en la central de abastos, y entro a trabajar a la 1 de la mañana. Una vez vi muchas personas entrando al panteón, se veía que iban chillando. Pero lo que más me llamó la atención fue unos caballos enormes en carretones. Muy bonitos, todos iban agachados, nunca miré ninguna cara, pero hacía mucho frío a pesar de ser días calurosos.